El destino, dicen, tiene un sentido del humor cruel, a menudo ocultando sus joyas más preciosas bajo capas de suciedad y tristeza, esperando que un ojo perspicaz detecte el brillo en el polvo. En la extensión abrasada e implacable del territorio de Nevada, donde el sol golpeaba como el martillo de un herrero contra un yunque, el pueblo de Dust Creek era un lugar donde la bondad se marchitaba más rápido que la salvia. Aquí, la reputación era moneda de cambio, y la supervivencia era una guerra diaria librada contra los elementos y la dureza de los corazones humanos. La gente del pueblo susurraba sobre monstruos y ángeles, pero rara vez sabían cuál era cuál hasta que el daño ya estaba hecho. Entre los frentes de tablones y el polvo rojo arremolinado, vivía una criatura tan abatida que los lugareños habían dejado de verla como mujer, considerándola en cambio una bestia de carga, una sombra cosida con un vestido de pradera marrón raído y el peso del veneno de una madre. Su nombre era Mai, aunque durante años solo había respondido a chica tonta o al chasquido agudo de un bastón contra su espalda. El calor del verano de 1880 fue particularmente despiadado, convirtiendo el aire en una neblina reluciente que distorsionaba el horizonte y cocía la tierra en cerámica agrietada. Mai se arrodillaba en las tablas ásperas de madera del porche fuera de la lavandería de su madre, su pequeña mano callosa frotando una camisa sucia de minero contra una tabla de lavar hasta que sus nudillos estaban en carne viva y sangrando. El agua en la tina galvanizada estaba tibia y gris, muy parecida a la existencia que había soportado durante sus 22 años. Era una cosa delicada, su figura tan frágil que un viento fuerte podría llevársela, pero oculto bajo la mugre de su rostro había un semblante de belleza de porcelana que nunca se le había permitido ver la luz. Su vestido, una prenda miserable de tela marrón gruesa, colgaba flojo en su cuerpo famélico, el dobladillo deshilachado y manchado con el barro de 1000 tareas. Era el uniforme de su esclavitud, un sudario pesado y asfixiante que la marcaba como propiedad de Madame Lin, una mujer cuyo corazón era tan frío como la escarcha invernal, y cuya avaricia era tan insondable como un pozo de mina. Madame Lin observaba desde la sombra del umbral, abanicándose con un abanico de seda que parecía grotesco contra la sordidez del patio de lavandería. Era una mujer chillona como un pájaro, con ojos que se movían inquietos, siempre calculando, siempre buscando un beneficio o una falta. No veía a una hija. Cuando miraba a Mai, veía una comida que comía demasiado y trabajaba muy poco, a pesar de que Mai subsistía con sobras y trabajaba desde que el gallo cantaba hasta que la luna estaba alta. Frota más fuerte, perezosa desgraciada. La voz de Lin cortaba el aire húmedo y pesado como un látigo. Esa camisa pertenece al alcalde. Si queda una sola mancha, no comerás en 2 días. ¿Me oyes? Ni un grano de arroz. Mai no levantó la vista, pues había aprendido hacía mucho que el contacto visual solo invitaba a un golpe en la cara. Simplemente asintió, con la cabeza inclinada en sumisión, el estómago retorciéndose con un calambre agudo y familiar de hambre. El hambre era un compañero constante, un huevo hueco que se había convertido en parte de su anatomía, sentado justo debajo de sus costillas como una piedra fría. Sumergió la camisa de nuevo en el agua gris, sus lágrimas mezclándose invisiblemente con la espuma, preguntándose si la muerte sería la única liberación que jamás conocería. El pueblo de Dust Creek tenía sus propias leyendas, y la más prominente entre ellas concernía al hombre que poseía el vasto rancho Blackwell, un reino expansivo de ganado y madera que limitaba con las montañas del norte. Su nombre era Thorne Blackwell, un hombre de inmensa riqueza y aún mayor silencio. La gente del pueblo le temía, tejiendo cuentos altos sobre su naturaleza para llenar el vacío de su ignorancia. Decían que era un bruto, un salvaje que prefería la compañía de los caballos a los humanos, un hombre que quizás había matado para obtener su tierra, aunque nunca surgió prueba. Era un gigante de hombre, de hombros anchos y imponente, con manos que podían aplastar un poste de cerca y un rostro tallado en granito, inflexible y estoico. Venía al pueblo raramente, solo por suministros o negocios que no podía delegar. Y cuando lo hacía, un silencio caía sobre la calle principal. Las madres acercaban a sus hijos, y los hombres de repente encontraban gran interés en sus botas, apartándose para dejar pasar al oso de Blackwell.
En este martes abrasador, el tut rítmico de cascos pesados anunció su llegada antes de que se viera. Un enorme semental negro, una bestia de músculo y fuego, trotaba por el centro de la calle polvorienta, llevando a un jinete que parecía bloquear el sol. Torne se sentaba fácil en la silla, su postura relajada pero lista, sus ojos ocultos bajo el ala de un Stetson maltrecho. Llevaba un daste de lona que había visto mejores días, cubierto del polvo rojo de su rancho, y un cinturón de pistola que colgaba bajo en sus caderas, no para presumir, sino por utilidad. No era un hombre de vanidad. Era un hombre de función. No tenía necesidad del parloteo ocioso de la gente del pueblo, pues encontraba su chisme mezquino y sus juicios superficiales. Tenía 32 años, pero sus ojos tenían el cansancio de un hombre el doble de su edad, una melancolía profunda y solitaria que ningún oro podía curar. Había construido un imperio, pero regresaba cada noche a una casa vacía, donde el silencio era tan fuerte que resonaba en sus oídos. Torne guió al semental hacia la tienda general, pero se detuvo en seco al pasar por la lavandería. Su mirada, usualmente fija al frente, fue atraída por un movimiento en el porche. Vio a la chica, una pequeña figura temblorosa en un vestido marrón que parecía más un trapo, frotando con una desesperación que hablaba de terror. Vio la delgadez de sus brazos, la forma en que sus omóplatos presionaban agudos contra la tela, y el moretón oscuro floreciendo en su pómulo. Y entonces vio a la mujer mayor, la matrona, de pie sobre ella con una mueca que torcía su rostro en una máscara de crueldad. Torne era un hombre que creía en el orden natural de las cosas. Los depredadores cazaban, las presas corrían, pero tenía un odio visceral y ardiente por la crueldad infligida a los indefensos. Era una violación del Código del Oeste, un pecado contra la dignidad de la vida. No sabía por qué. Tal vez era el calor, o tal vez era el ángulo específico del sol iluminando su sufrimiento. Pero sintió un tirón en el pecho, un impulso repentino e innegable de intervenir. Desmontó, sus botas golpeando la tierra con un tut pesado, y ató al semental al poste de amarre. El silencio a su alrededor se profundizó mientras el pueblo observaba al gigante caminar no hacia el selún sino hacia la lavandería. Los escalones de madera del porche de la lavandería crujieron ominosamente bajo el peso de Torne, haciendo que Madame saltara y dejara caer su abanico. Se giró, su rostro pasando de molestia a obsequiosidad aduladora en un latido al reconocer al rico ranchero. S.R. Blackwell. ¡Qué honor! ¡Qué sorpresa!, trinó, su voz chirriante y alta. ¿Tienes sábanas? Podemos lavarlas. Mejor precio del pueblo. Muy rápido, pateó disimuladamente el pie de May, señalándole que se levantara y se inclinara. Pero May estaba congelada, mirando las botas masivas que habían aparecido en su campo de visión. Eran botas polvorientas de cuero gastado, pero resistentes, firmes y terroríficamente cercanas. Torne ignoró el parloteo de la mujer. No la miró. Sus ojos estaban fijos en la chica que permanecía de rodillas, sus manos rojas y temblorosas en el agua jabonosa. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado con una tensión que erizó el vello de la nuca de Madame Lin. Torne finalmente habló, su voz un retumbo grave y ronco que parecía vibrar a través de las tablas del piso. «¿Es tuya?» Madame Lin parpadeó, confundida por la pregunta, pero sintiendo una oportunidad. «¿Mi carga?» «Sí, mi hija. Mi perezosa, lenta, pero puede frotar. ¿Necesita una criada, señor Blackwell?» «Es fuerte para su tamaño. Come poco». La avaricia de la matrona era palpable, resumando de ella como sudor. Dio no a un hombre, sino a un saco ambulante de polvo de oro. La mandíbula de Torne se tensó, un músculo ondeando en su mejilla. Miró el moretón en el rostro de May, luego las manos suaves y sin trabajar de la matrona. La injusticia de aquello lo quemaba como un hierro candente. Era un hombre tímido, torpe con las palabras e incómodo con la negociación, pero decisivo en la acción. Metió la mano en el bolsillo de su daste y sacó una pesada bolsa de cuero. El tintineo de monedas de oro dentro era inconfundible. «No necesito una criada»,
dijo Torne, su voz plana, desprovista de emoción para el oído no entrenado, pero cargada con una firmeza protectora. Necesito una esposa. La declaración colgaba en el aire caliente, absurda y absoluta. La cabeza de Mai se levantó de golpe, sus ojos abiertos por la conmoción. Eran ojos almendrados oscuros llenos de una inteligencia aterrorizada. Vio a un gigante, un hombre con un rostro como un acantilado, mirándola no con lujuria, sino con una extraña evaluación solemne. Madame Lin jadeó, su mente acelerada. ¿Una esposa para esta chica inútil? Era ganar la lotería. Pero tenía que jugar el juego. Una esposa. Oh, señor Blackwell. Es poco refinada. Pero por un precio, quizás pueda ser enseñada. Torne no regateó. No tenía paciencia para ello. Le lanzó la bolsa. Era lo suficientemente pesada como para quitarle el aliento cuando la atrapó. $500 en oro. La llevo ahora. Tal como está. Era una fortuna. Era suficiente para comprar la lavandería y el edificio de al lado. Madame Lan apretó la bolsa contra su pecho, sus ojos brillando con avaricia. Hecho. Llévatela. Es tuya. Ni siquiera se despidió. Simplemente se apartó, contando las monedas a través del cuero con los dedos. Torne se acercó más a Mai, su sombra cayendo sobre ella como un dosel. Para Mai, esto no era un rescate. Era una transferencia de propiedad. La habían vendido como un saco de grano al monstruo de las colinas. El pánico revoloteó en su garganta como un pájaro atrapado. Se levantó tambaleante, sus piernas entumecidas por horas de rodillas, y casi cayó. La mano de Torne salió disparada, atrapándola por el codo. Su agarre era fuerte como el hierro pero sorprendentemente gentil. No apretó. Sostuvo. Levántate, ordenó, una sola palabra. Suave pero firme. No era una amenaza. Era una instrucción sobre cómo volver a ser humana. Mai tembló, esperando el golpe, pero nunca llegó. Miró el vestido marrón raído, la suciedad, la vergüenza irradiando de ella. Vámonos, dijo, girándola lejos del único hogar que había conocido, lejos de la madre que acababa de venderla sin una segunda mirada. La llevó por las escaleras, pasando por los pueblerinos boquiabiertos hacia el semental negro. Mai caminaba aturdida, el calor del día de repente sintiéndose frío contra su piel, su mente incapaz de comprender que su vida acababa de romperse y reformarse en el lapso de 2 minutos. El viaje al rancho Blackwell fue un pasaje a través de un hermoso y desolado purgatorio. Torne levantó a Mai al frente de su silla como si pesara no más que una mata seca, acomodándola de lado antes de montar detrás. La proximidad era aterradora para ella. Podía sentir el calor de su pecho contra su espalda, la pared sólida de músculo que ahora era su guardián. Se sentó rígida, sus manos aferrando el pomo hasta que sus nudillos se pusieron blancos, conteniendo la respiración, esperando que hablara, gritara, exigiera. Pero Torne permaneció en silencio. Simplemente tomó las riendas y guió al caballo fuera del pueblo, dejando atrás los susurros y el polvo. Mientras cabalgaban hacia la pradera abierta, el paisaje se abrió. Vastias extensiones de salvia, torres de roca roja, y un cielo tan azul que dolía mirarlo. El silencio entre ellos no estaba vacío. Era espeso con las cosas no dichas. Torne podía sentirla temblar contra él, las vibraciones de su miedo viajando a través de su propio cuerpo. Quería decirle que estaba a salvo, que se cortaría su propia mano antes de levantarla contra ella, pero las palabras se atoraron en su garganta. Había pasado tanto tiempo hablando solo con su ganado y el viento que la Shur en su mana se sentía como un idioma extranjero. En cambio, se comunicó de la única forma que conocía, a través de la provisión. Después de una hora cabalgando bajo el sol implacable, sintió que ella se tambaleaba ligeramente, superada por el calor y su propia desnutrición. Detuvo al caballo suavemente cerca de un árbol sombreado junto a un lecho de arroyo seco. Alcanzando su cantimplora, la descorchó y se la tendió. «Bebe». Mai se encogió ante el sonido de su voz, sus ojos saltando a la cantimplora.
Tenía sed, tanta sed que su lengua se sentía como lija, pero temía tomar lo que no se ofrecía con un golpe. Lo miró, buscando la trampa. Thorne no se movió. No le empujó el agua. Solo la sostuvo allí, su expresión ilegible, pero paciente. Lentamente, con manos temblorosas, tomó la cantimplora. Tomó un pequeño sorbo, esperando que se la arrebatara, pero él asintió para que continuara. Bebió ávidamente, el agua fresca cayendo por su garganta reseca, trayendo vida de vuelta a sus extremidades. Cuando se la devolvió, susurró un diminuto y quebrado gracias. Thorne solo gruñó, tomando un trago él mismo antes de limpiarse la boca con la manga. «Quedan 10 millas», dijo, no sin amabilidad. Ajustó su daste para sombrear sus piernas del sol directo. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Mai, que nunca había conocido un momento de protección en su vida, fue tan impactante como un trueno. El rancho Blackwell emergió del paisaje como una fortaleza de madera y piedra, anidado en un valle protegido por las laderas ascendentes de las montañas. Era más grandioso que nada que Mai hubiera visto, pero poseía una belleza solitaria y austera. La casa principal era una estructura expansiva de 2 pisos hecha de troncos oscuros, con un porche ancho que rodeaba el frente. El humo se enroscaba perezosamente de la chimenea de piedra, sugiriendo un calor que Mai nunca había asociado con un hogar. Thorne cabalgó hasta los escalones del frente y desmontó, extendiendo la mano para ayudarla a bajar. Su gran mano abarcó su cintura, y por un momento sus pies colgaron en el aire antes de que la pusiera suavemente en el suelo sólido, tropezó, sus piernas débiles por el hambre y el viaje, e instintivamente agarró su antebrazo para estabilizarse. Se congeló, aterrorizada de haber sobrepasado. Pero Thorne no se apartó. Se quedó como una estatua, dejándola encontrar su equilibrio. «Adentro», dijo, señalando la pesada puerta de roble. Mai subió los escalones, sus botas raídas resonando en la madera. Vaciló en el umbral. En la casa de su madre, no se le permitía entrar en las habitaciones principales. Dormía en la despensa o el cobertizo. Cruzar la puerta principal se sentía como una transgresión. Thorne la empujó suavemente desde atrás. «Adelante». Empujó la puerta y entró en un mundo de sobrecarga sensorial. El interior era fresco, oliendo a pino, cuero viejo y café. Una chimenea masiva de piedra dominaba la sala, y alfombras de piel cubrían el piso. Era masculino, lleno de herramientas y libros, pero limpio. Thorne pasó junto a ella, quitándose el sombrero y el daste, revelando una camisa azul polvorienta debajo. No se cernía sobre ella ahora. Parecía encogerse un poco, encorvando los hombros mientras se dirigía a la estufa de hierro en el área de la cocina. «Siéntate», dijo, señalando una mesa de madera resistente. Mai se sentó en el borde de la silla, lista para huir. Lo observó moverse con una gracia sorprendente para un hombre grande. Avivó el fuego, tomó una sartén de hierro fundido y cortó gruesas lonchas de jamón curado y papas. El sonido de la carne chisporroteando llenó el silencio, y el aroma que flotaba por la habitación era embriagador. El estómago de Mai rugió, un sonido que hizo que sus mejillas ardieran de vergüenza. Thorne no lo reconoció. Sirvió una montaña de comida, más de lo que ella comía en una semana, y la puso frente a ella junto con una jarra de leche fresca. «Come», ordenó, tomando su propio plato y sentándose en el extremo opuesto de la mesa, dándole distancia. Mai miró la comida. Estaba caliente, rica y aterradora. Lo miró, esperando la trampa. «¿Es esto para mí?», susurró, su voz temblando. Thorne dejó de masticar, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. La miró, realmente la miró, viendo el esqueleto bajo el vestido y el miedo grabado en su alma. Sus ojos, usualmente duros como pedernal, se suavizaron con una tristeza profunda y dolorosa. «Todo es para ti», dijo, su voz baja y sincera. «Nadie pasa hambre en esta casa. Nunca más». Volvió a su comida, ignorándola para que pudiera comer en paz. Mai tomó el tenedor, su mano temblando, y dio el primer bocado de una vida que nunca esperó.
mientras la comida cálida llegaba a su estómago, lágrimas corrieron por su rostro, goteando silenciosamente en la mesa, lavando el polvo del camino y la primera capa de su pasado. Las semanas se convirtieron en meses, y el calor del verano comenzó lentamente a ceder ante el aliento crujiente y dorado del otoño, transformando el valle en un tapiz de ámbar y óxido. El rancho Blackwell, una vez una fortaleza de soledad, había sufrido una metamorfosis silenciosa, no en su estructura, sino en su alma. Para May, la transición de prisionera a señora de la casa no fue un salto repentino, sino un avance lento y aterrorizado hacia la luz. Al principio, se movía por las habitaciones como un fantasma, encogiendo ante el crujido de las tablas del piso, escondiendo comida en sus bolsillos y esperando la violencia inevitable que definía su comprensión de los hombres. Pero la violencia nunca llegó. En cambio, encontró una extraña paciencia gruñona en Thorne, un hombre que hablaba poco pero lo veía todo. La curación se encontró en los pequeños rituales domésticos que comenzaron a tejer sus vidas juntas. Fue en la forma en que Thorne dejaba el trabajo pesado a sus peones, pero siempre cortaba la leña él mismo, apilándola ordenadamente junto a la puerta de la cocina para que ella no tuviera que aventurarse al frío. Fue en la forma en que comenzó a comer más lento, ajustando su ritmo al de ella, asegurándose de que nunca sintiera la necesidad de apresurarse o acaparar. El silencio entre ellos, una vez áspero con tensión, se suavizó en una quietud compartida cómoda, un santuario donde las palabras eran innecesarias. El suave romance de su unión floreció no con grandes gestos, sino con la restauración de la dignidad. Una noche, después de un día particularmente largo arreando extraviados en el pastizal bajo, Thorne regresó a la casa cubierto del mugre del sendero. May había calentado agua para él, una tarea que realizaba con dedicación religiosa, pero esa noche encontró un pequeño paquete de papel marrón descansando en su lado de la cama. Sus manos temblaron al desenvolverlo, revelando no una herramienta o necesidad del hogar, sino un cepillo para el cabello con mango de plata y un juego de cintas de marfil. Era una cosa frívola y hermosa, un objeto que pertenecía a una mujer querida, no a una sirvienta usada. Cuando levantó la vista, Thorne estaba de pie en el umbral, secándose la cara con una toalla, sus mejillas ligeramente sonrojadas bajo el bronceado. «Tu cabello», retumbó, su voz áspera pero gentil. «No debería estar escondido en harapos. Es bonito». Era lo más que había dicho sobre su apariencia. Más tarde esa noche, sentados junto al fuego, May se sentó en la alfombra mientras Thorne se sentaba en su sillón. Tentativamente, le tendió el cepillo. Él dudó, su gran mano callosa envolviendo el delicado mango de plata, y luego, con una torpeza desgarradoramente tierna, comenzó a cepillar su largo cabello negro. La sensación de las cerdas contra su cuero cabelludo, el tirón rítmico y la pura intimidad de su toque sin dolor hicieron que las lágrimas picaran en sus ojos. Fue una especie de bautismo, lavando el recuerdo del tirón cruel de su madre, reemplazándolo con el peso pesado y protector de su cuidado. Sin embargo, el mundo fuera del valle no estaba tan contento de dejar dormir a los perros. El pueblo de Dust Creek era un caldero de chismes, y el repentino matrimonio del oso de Blackwell con la desgraciada lavandera china había hervido hasta convertirse en un estofado de especulación y malicia. Thorne sabía que no podían esconderse en las montañas para siempre. Un hombre necesitaba suministros, y una esposa necesitaba caminar con la cabeza alta a la luz del día. El día que se prepararon para ir al pueblo por las provisiones de invierno, el aire estaba espeso con una atención que sabía a metal. Thorne enganchó el equipo al carro de plataforma, cepillando a los caballos con golpes agresivos, su mandíbula fija en una línea dura. Se vistió con su mejor traje de domingo, un lana carbón oscuro que hacía que sus hombros parecieran aún más anchos, y pulió sus botas hasta que brillaron como obsidiana. Cuando May emergió de la casa, la transformación lo detuvo en seco. Llevaba un vestido de lana verde esmeralda que él había pedido por catálogo, ajustado a su ahora saludable figura. Su cabello estaba trenzado con las cintas de marfil, y aunque sus ojos aún tenían un brillo de ansiedad, se mantenía erguida. Ya no era la chica famélica en el barro. Era la dama del rancho Blackwell. El viaje al pueblo fue un trayecto a través de un corredor de ojos invisibles.
Mientras el carro traqueteaba por la calle principal, la actividad bulliciosa de Dust Creek pareció congelarse. Los martillos se detuvieron a mitad de golpe. Las conversaciones murieron en las gargantas y las cabezas se giraron al unísono. Thorne conducía el carro con una mano, la otra descansando conspicuous en su rodilla, cerca del hierro en su cadera, una advertencia silenciosa a cualquiera lo suficientemente tonto como para faltarle el respeto a su pasajera. Detuvo el carro frente a la tienda general, pasando por alto la lavandería por completo, aunque el corazón de May latía con fuerza contra sus costillas al pasar por la estructura familiar y temida. Thorne saltó y rodeó para bajarla. Sus manos se demoraron en su cintura por una fracción de segundo más de lo necesario, una reclamación pública de posesión y protección. Ojos arriba, le susurró, su voz un retumbo bajo que vibró a través de su pecho. Eres la señora Blackwell. No te inclinas ante nadie. May tragó el nudo de terror en su garganta y asintió, aferrándose a su brazo como si fuera lo único sólido en un mundo giratorio. Caminaron por la pasarela, el sonido de sus botas resonando en el silencio antinatural. Cada paso un desafío a las expectativas prejuiciosas del pueblo. El enfrentamiento era inevitable, orquestado por la mezcla tóxica de la avaricia de Madame Lynn y la curiosidad juzgadora del pueblo. Mientras Thorne y May salían de la tienda general, con los brazos cargados de sacos de harina y azúcar, una voz chillona cortó el calor de la tarde como un cuchillo dentado. Ladrón, secuestrador, diablo. Madame Lynn estaba en el centro de la calle polvorienta, rodeada de un grupo de curiosos y el sheriff del pueblo, un hombre cuya espina dorsal era tan flexible como una rama de sauce. Parecía maníaca, su cabello desordenado, apuntando con un dedo nudoso a Thorne. La robó. Mi hija. Vino con su pistola y se la llevó para usarla en sus placeres enfermos. Mírenla. Está embrujada. La multitud murmuró, el veneno de sus palabras encontrando terreno fértil en su miedo al ranchero recluso. May se congeló, el color drenándose de su rostro. El viejo instinto de acobardarse, de caer de rodillas y suplicar perdón, surgió en su sangre. Sintió el escozor fantasma de un bastón en su espalda. Madame Lynn vio el miedo y se abalanzó hacia adelante, envalentonada. Ven aquí, chica. Vuelve con tu madre que te alimenta. Dile al sheriff cómo te golpea. Thorne no gritó. No dejó caer los suministros. Simplemente puso los sacos en la pasarela con una calma pesada y deliberada y se colocó frente a May. Era una montaña en movimiento, bloqueando el sol, bloqueando el odio, bloqueando el pasado. Cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro una máscara de piedra, sus ojos entrecerrándose en rendijas de fuego azul frío. La multitud dio instintivamente un paso atrás, la parte primal de sus cerebros reconociendo a un depredador que había sido empujado demasiado lejos. Sheriff, dijo Thorne, su voz no alta, pero llegando a los extremos de la calle. Mejor controla a esta mujer antes de que diga algo que le cueste más de lo que puede pagar. El sheriff se movió incómodo, mirando de la madre histérica al ranchero estoico. Ahora, Thorne, tartamudeó el sheriff. Ha habido habladurías. Habladurías serias. Madame Lynn dice que forzaste a la chica. Dice que es una esclava allá arriba. Tenemos leyes contra ese tipo de cosas. Madame Lynn gimió, levantando las manos. Miren su vestido. Robado. La viste como una muñeca para ocultar los moretones. Exijo que me la devuelva. Exijo compensación por el trabajo que robó. El silencio que siguió fue asfixiante. El pueblo esperaba violencia. Esperaban el tiroteo. Pero el verdadero poder del momento vino no del salvador, sino del desvalido. Desde detrás de la pared de la espalda de Thorne, una pequeña mano se extendió y agarró su manga. May salió de su sombra. Estaba temblando, sus rodillas chocando bajo la lana pesada de su falda, pero su barbilla estaba levantada. Miró a la mujer que la había parido y luego la había matado de hambre. Viéndola por primera vez, no como un titán, sino como una criatura pequeña y patética devorada viva por la avaricia. May tomó una respiración profunda, el aire llenando pulmones que ya no estaban constreñidos por el hambre.
No, dijo. La palabra fue suave, pero en el silencio de la calle sonó como un disparo. Miró al sheriff, luego a la multitud, y finalmente posó su mirada en Thorne, sus ojos suavizándose con un amor innegable. No me golpea, dijo, su voz ganando fuerza, resonando con una claridad que aturdió a los espectadores. Me alimenta. Me viste. Me cepilla el cabello. Se volvió hacia Madame Lynn, su expresión endureciéndose en algo regio. Durante 22 años, no me diste nada más que cenizas y huesos. Me vendiste por oro. No querías una hija. Querías una mula. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una sola moneda de oro, parte de la asignación que Thorne insistía en que llevara. La arrojó al polvo a los pies de su madre. Ahí está tu compensación por el trabajo. Tómalo, pero nunca vuelvas a pronunciar mi nombre. No soy tu chica. Soy May Blackwell. La multitud miró la moneda en el polvo, luego a la mujer saludable y articulada de pie junto al ranchero. La mentira se hizo añicos. Madame Lynn se arrastró por la moneda en la tierra, su avaricia exponiendo su verdadera naturaleza para que todos la vieran. La gente del pueblo se apartó con disgusto, el hechizo de su histeria roto por la dignidad de la verdad. Thorne miró a su esposa, una rara sonrisa orgullosa tocando las comisuras de su boca. Le ofreció su brazo, no como amo, sino como compañero. Vámonos a casa. Décadas después, la leyenda de los Blackwell se contaría alrededor de fogatas y en porches delanteros. La historia se suavizaba y cambiaba con el paso del tiempo, como todas las leyendas. Decían que el rancho se convirtió en un jardín en el desierto, un lugar donde el ganado era gordo y los caballos veloces. Hablaban del hombre gigante que podía levantar un carro solo y de la mujer diminuta que dirigía el valle con una sabiduría tranquila que asustaba incluso a los políticos corruptos en la capital. Pero la verdad de su vida se encontraba en los momentos tranquilos que nadie veía. Se encontraba en las tardes pasadas en el porche, viendo el sol hundirse bajo las montañas, pintando el cielo en violeta y naranja. Se encontraba en la risa de niños que nunca conocieron el dolor del hambre o el escozor de un látigo. Thorne y May envejecieron juntos, sus cuerpos envejeciendo como el granito de las colinas, pero su vínculo solo endureciéndose en algo irrompible. Thorne nunca se convirtió en un hombre de muchas palabras, pero nunca necesitó serlo. Su amor estaba escrito en la sopa que removía cuando ella estaba enferma, en las mantas que arropaba alrededor de sus hombros, y en la forma en que la miraba, incluso cuando su cabello se volvió plateado, como si ella fuera la única fuente de luz en un mundo oscuro y vasto. El destino, resultó, no había sido cruel después de todo. Simplemente había tomado el largo y polvoriento camino para llevarlos a casa.